Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Carrera de Médico Cirujano, Sistema renina-angiotensina-aldosterona, elaborado por Guerrero Camacho Karen, Gutiérrez Cruz Anaí, Patiño Ángeles, Tamara Linet, Grupo 2304. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema hormonal que ayuda a regular a largo plazo la presión sanguínea y el volumen extracelular corporal. Este sistema actúa mediante una cascada proteolítica, gracias a una conexión con un sistema de traducción de señales. El sistema renina-angiotensina-aldosterona se dispara con una disminución de la presión arterial. Así inicia la secreción de la renina que ejerce su acción proteolítica sobre el angiotensinógeno, el cual lo rompe dando origen a la angiotensina 1, que es biológicamente inactiva, pero que es convertida en angiotensina 2 por acción de la enzima convertidora angiotensina, ECA, proteolíticamente a nivel pulmonar. Existen dos receptores de angiotensina. Las de tipo 1 pertenecen a la superfamilia de las 7 proteínas G de recubrimiento transmembrana. Las de tipo 2 se encuentran expresadas mayormente en tejidos fetales y tienen una amplia distribución en este. Estos receptores de tipo 2 disminuyen con la edad. Este sistema se activa cuando hay un aumento en la osmolaridad del plasma, pérdida en el volumen y presión sanguínea, así como ocurre en una hemorragia. El sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa por la disminución de la tensión arterial y la detectan los vasoreceptores en arco aórtico y en seno carotídeo, activando el sistema simpático que emite descargas que producen vasoconstricción sistemática, lo que aumenta la presión sanguínea y libera renina del aparato yuxtaglomerular. La renina es una proteína de la cual su precursor consiste en 406 aminoácidos y que ya en su forma madura tiene 340 aminoácidos. Es secretada por las células granulares del aparato yuxtaglomerular del riñón, en respuesta a 3 estímulos: por una disminución de la presión sanguínea o de la fracción de sodio filtrada en el nefrón, que es medido por la mácula densa dentro del aparato yuxtaglomerular, o por la actividad del sistema nervioso simpático, el cual controla la presión sanguínea a través de sus receptores beta-adrenérgicos. La renina es secretada por 2 vías celulares. La primera, una vía constitutiva para la secreción de prorenina, y la segunda, un sendero regulado por la secreción de renina madura. El trabajo de la renina es causar un aumento en la presión arterial y conducir a restaurar la presión en la perfusión renal. La angiotensina es una hormona de la cual su precursor, el angiotensinógeno, es un péptido de 14 aminoácidos, que por acción de la enzima proteolítica renina da origen a la angiotensina 1, la cual, gracias a la enzima convertidora de angiotensina, ECA, da origen a la angiotensina 2, que tiene acciones centrales y periféricas, como estimular ampliamente la sed, liberar vasopresina y aldosterona, pero es quizás su función más importante la elevación de la presión sanguínea, de la cual deriva su nombre. Por esto es considerada el vasopresor más potente que se conoce hasta ahora. La estimulación del receptor AT1 produce la activación de la fosfolipasa C y la movilización de calcio en cuestión de segundos. Una vez dada la estimulación, el receptor AT1 por la angiotensina 2 inicia una secuencia de transcripciones que conllevan a una serie de efectos sistémicos, actuando de 2 formas: como hormona circulante produciendo vasoconstricción, estimulación de la síntesis de aldosterona y vasopresina, y por otro lado, un efecto local, estimulando la proliferación celular de miocitos y de músculo liso vascular y formando colágeno. La activación del AT2 estimula mecanismos intracelulares involucrados con las fosfatasas de tirosina, serina e inactivación de la quinasa MAPK. Con su activación también regula la apoptosis, fomenta la apertura de los canales rectificadores retrasados de potasio y cierre de los canales de calcio de tipo T en las neuronas. El receptor AT2 compensa el efecto de AT1 desempeñando una función importante en el desarrollo, diferenciación celular y la reparación de tejidos. La estimulación de los receptores de la angiotensina 2 son los siguientes. En el sitio de la AT1, en las arterias, hay vasoconstricción, hipertrofia, aumento de la expresión del factor de crecimiento endotelial vascular. En el corazón, hay aumento de la contractibilidad, mayor hipertrofia e inducción de la apoptosis. En el sistema nervioso, hay aumento de la actividad simpática y aumento de la hormona antidiurética. En el endotelio hay síntesis de radicales libres, inducción de apoptosis y aumento de la expresión del factor de crecimiento endotelial vascular. En el riñón hay retención de sodio e inhibición de la renina. En las suprarrenales hay liberación de catecolaminas y liberación de aldosterona.
En el sitio de la AT2, en el caso de las arterias, hay vasodilatación, se promueve la apoptosis del músculo liso vascular, se bloquea la liberación de radicales libres y se disminuye la expresión de los AT1. En el corazón hay antihipertrofia, disminución de los miocitos y disminución de la expresión de los AT1. En el sistema nervioso hay neuroprotección, reparación nerviosa y se promueve la diferenciación celular. En el endotelio hay regulación de la apoptosis, se bloquea la acción de los radicales libres y la reparación del tejido. En el riñón hay vasodilatación aferente. La angiotensina 4 es un importante péptido de degradación de la angiotensina. Esta se une al receptor AT4, el cual se expresa principalmente en la célula endotelial. La estimulación de este receptor condiciona un incremento de la expresión del PAI1. La angiotensina 4 además funciona como un mediador de relajación vascular, pulmonar y cerebral, e interviene en la proliferación de células endoteliales de la microvasculatura pulmonar. También se ha sugerido que la angiotensina 4 a través del receptor AT4 funciona como una sustancia proinflamatoria, ya que activa el interferón. La aldosterona se produce en la corteza cerebral e inhibe el nivel de sodio excretado en la orina, manteniendo el volumen y la presión sanguínea. Se une a la albúmina presente en la sangre o a la globulina ligadora de corticosteroides llamada transportina. Patologías de la falla del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de las cifras de la presión sanguínea en las arterias. Produce cambios en el flujo sanguíneo a nivel macro y microvascular. Estos cambios anteceden en el tiempo a la elevación de la presión arterial y producen lesiones orgánicas específicas. Se expresan con dos medidas: la presión arterial sistólica y diastólica. La presión arterial sistólica es la presión sanguínea en las arterias durante la sístole ventricular, cuando la sangre es expulsada desde el corazón a las arterias. La presión arterial diastólica es la presión en la diástole, cuando el corazón se relaja y la presión arterial cae. Algunos factores ambientales contribuyen al desarrollo de la hipertensión arterial, como son la obesidad, el consumo de alcohol, el tamaño de la familia y las profesiones estresantes. Factores asociados a la hipertensión arterial. Sodio. Un tercio de la población hipertensa se debe al consumo de sal. Al aumentar la ingesta de sal se aumenta la presión osmótica sanguínea. Al retenerse agua, aumenta la presión sanguínea. Resistencia a la insulina. En pacientes con síndrome metabólico, la aumentada actividad simpática puede sobreponerse a los efectos vasodilatadores de la insulina. Apnea durante el sueño. La apnea del sueño es un trastorno común y una posible causa de la hipertensión. La hipertensión arterial es uno de los trastornos más complejos con un componente genético asociado a la aparición de ella. Se han estudiado más de 50 genes que podrían estar involucrados con la hipertensión. La edad también es uno de los factores importantes. Al transcurrir los años y según los aspectos de la enfermedad, el número de fibras de colágeno en las paredes arteriales aumenta, haciendo que los vasos sanguíneos se vuelvan más rígidos. Al reducirse así la elasticidad, el área seccional del vaso se reduce, causando una resistencia al flujo sanguíneo y como consecuencia compensadora se aumenta la presión arterial. Infarto miocardio. Es la muerte de una porción del músculo cardíaco que se produce cuando se obstruye completamente una arteria coronaria. Se suprime el aporte sanguíneo. El tejido de esa zona muere y no se regenera. Puede llegar a ser causado por la arteriosclerosis, un proceso prolongado que estrecha los vasos coronarios. El infarto se manifiesta con dolores o presión en la zona torácica, sensación de agotamiento, cansancio, mareos y dolor o calambres en el brazo izquierdo. No ceden aunque la persona haga reposo.